buenos días para todos de nuevo. Damos inicio a las actividades del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Antioquia para el año 2023. Con la actividad de hoy iniciamos el ciclo de hipertensión pulmonar, que como les contamos en la información que hemos enviado hasta ahora, vamos a tratar de hacer una revisión bastante profunda en todos los aspectos fisiopatológicos, de diagnóstico, de tratamiento, actualizar con las nuevas guías de la Sociedad Europea, y terminamos con una conferencia de la doctora Pilar Escribano, que nos va a dar, digamos que algunos aspectos prácticos sobre cómo enfocar al paciente crítico con hipertensión pulmonar. Además de estas actividades de los jueves en la mañana y los martes en la mañana, los jueves por la tarde, vamos a tener algunas actividades prácticas con casos clínicos para las personas que quieran asistir en el segundo piso del bloque 2 del Hospital Alma Mater de Antioquia. Entonces, para el día de hoy, como forma de inicio, la doctora Caterina Villamizar, que es fellow de nuestro programa, va a arrancar con esta conferencia que es sobre la evaluación ecocardiográfica de la hipertensión pulmonar. Buenos días, mi nombre es Caterina Villamizar, soy residente de Cuidado Crítico de la Universidad de Antioquia. Esta charla pues contó con la asesoría del doctor Juan Pablo Flores, quien es cardiólogo, ecocardiografista del Hospital San Vicente. Está teniendo el profe dificultades para conectarse. Vamos a iniciar pues en todo caso. Esperemos un momentico, Kate, que la presencia de él es muy importante. Démosle 5 minuticos, no hay problema. Bueno, entonces voy a minimizar acá y empezamos. Entonces, como les comentaba, el día de hoy el tema que vamos a tratar es evaluación ecocardiográfica en hipertensión pulmonar. Mi nombre es Caterina Villamizar, soy residente de Cuidado Crítico en la Universidad de Antioquia y para esta presentación conté con la asesoría del doctor Juan Pablo Flores, cardiólogo, ecocardiografista y pues nuestro docente en ecocardiografía en el Hospital San Vicente de Paúl. Entonces, el contenido de la charla, inicialmente vamos a hablar del rol de la ecocardiografía en el diagnóstico de la hipertensión pulmonar, los hallazgos ecocardiográficos sugestivos y para esto pues la base bibliográfica son las guías de la Sociedad Europea de Cardiología publicadas el año pasado y pues los hallazgos que ellos nos sugieren explorar. Cómo estimamos los parámetros hemodinámicos y cómo integramos esta información de los parámetros hemodinámicos más los hallazgos ecocardiográficos para establecer una probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar. Unas consideraciones en relación a la nueva definición de la hipertensión pulmonar y cómo se modifican o no estos niveles y umbrales pues, de alteraciones ecocardiográficas. Finalmente, pues cerraremos con unas conclusiones. Entonces, la ecocardiografía cardíaca es una piedra angular de la imagen cardíaca, es el estudio inicial que se realiza en los pacientes en quienes se sospecha hipertensión pulmonar. ¿Qué ventajas tiene? Es un examen que se realiza en tiempo real, es portátil, está ampliamente disponible y pues no supone una exposición a radiación u otros riesgos biológicos para los pacientes. ¿Qué ocurre? Cuando hay hipertensión pulmonar, se aumenta pues la poscarga del ventrículo derecho, va a generarse unas alteraciones funcionales y unas alteraciones anatómicas ventriculares derechas y de forma retrógrada auriculares e incluso sobre la vena cava. Entonces, la ecocardiografía nos permite identificar esas alteraciones. Esas alteraciones son comunes a todas las causas de hipertensión pulmonar, es decir, no son específicas o diferenciales entre cada una de ellas. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar mediante la ecocardiografía la morfología de las cavidades, vamos a valorar la función cardíaca, podemos estimar, como les decía, parámetros hemodinámicos. Adicionalmente, la ecocardiografía es útil en la orientación de la etiología, específicamente para la hipertensión pulmonar del grupo 2, dado que podemos a su vez evaluar alteraciones en la función ventricular izquierda, normalidades valvulares e incluso identificar ciertas cardiopatías congénitas.
Entonces, como les decía, hay una amplia heterogeneidad en la etiología de la hipertensión pulmonar. No hay un parámetro ecocardiográfico único que informe la causa y la severidad de la hipertensión pulmonar. Y finalmente, si bien esta es una herramienta fundamental en la orientación inicial del diagnóstico, el diagnóstico definitivo se realiza mediante cateterismo cardíaco derecho. Aquí pues les traigo la definición que nos dan la Sociedad Europea de Cardiología en las guías del año 2022 y pues llamativo que se disminuye el umbral de presión media de la arteria pulmonar para definir hipertensión pulmonar. Disminuyó a 20 milímetros de mercurio, en las guías previas del 2015 lo teníamos en 25 milímetros de mercurio. Recordar entonces que hay una hipertensión pulmonar precapilar en la cual está aumentada la presión media, la presión en cuña se encuentra en rangos de normalidad y hay un incremento de la resistencia vascular pulmonar. Podemos tener también hipertensión pulmonar postcapilar aislada. Entonces, en este caso, vamos a encontrar, aparte de la elevación de la media, la elevación de la cuña con una resistencia pues normal. Podemos encontrar un hallazgo hemodinámico mixto y se incluye acá, pues en esta definición, la hipertensión pulmonar asociada al ejercicio. Entonces, bueno, los hallazgos ecocardiográficos sugestivos de hipertensión pulmonar se han asociado a algún impacto pues en la mortalidad. Entonces, esta pregunta se buscó resolver a través de este estudio de cohorte realizado en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee. El estudio fue realizado entre marzo de 1997 y febrero de 2019. En total se incluyeron 47.763 pacientes adultos que tenían pues el diagnóstico de hipertensión pulmonar y el desenlace que se observó fue la mortalidad a 60 meses. Ese fue el outcome primario. Adicionalmente, pues evaluaron la función ventricular derecha de estos pacientes a través del TAPSE y el acople del ventrículo derecho con la arteria pulmonar mediante la relación TAPSE y la presión sistólica del ventrículo derecho. Es importante aquí recalcar, y ya lo vamos a ver, que la presión sistólica del ventrículo derecho es equiparable a la presión sistólica de la arteria pulmonar cuando se cumplen ciertas condiciones como que no se presenten obstrucciones al tracto de salida del ventrículo derecho, que no estemos pues ante una estenosis valvular pulmonar. ¿Qué observaron ellos? Que cuando se estimaba de forma ecocardiográfica esa presión sistólica del ventrículo derecho y incrementaban los valores, se observaba un aumento en la mortalidad de estos pacientes con hipertensión pulmonar. Vemos acá entonces en el eje X los valores de la presión sistólica ventricular derecha y acá el hazard ratio de mortalidad y pues llamativamente fue mayor la mortalidad en las mujeres que en los hombres. Adicionalmente, pues ellos calculan el hazard ratio según la etiología asociada a la hipertensión pulmonar. Vemos acá, ellos definieron en su estudio que consideraban leve una elevación de la presión sistólica del ventrículo derecho hasta 39 milímetros de mercurio y ya moderada y severa mayor a 40. Y vemos que dividieron en subcategorías de acuerdo a la etiología y se observa pues un aumento significativamente mayor cuando el valor que nos da de la presión sistólica del ventrículo derecho a través de ecocardiografía es mayor a 40 milímetros de mercurio. Otra pregunta que nos hacemos es ¿qué tan preciso es el cálculo de esas presiones mediante ecocardiografía en relación al cateterismo cardíaco derecho, que pues es el gold estándar? Entonces, este es un estudio que se publicó en el año 2013, en el cual se buscaba, es un estudio italiano, en el cual se buscaba hablar la concordancia entre la ecocardiografía y el cateterismo cardíaco derecho en la evaluación de la hipertensión pulmonar. En total, incluyó 162 pacientes, quienes tenían por su cuadro clínico la indicación de hacerles un cateterismo cardíaco derecho y lo que se hacía era que una hora después de realizar ese cateterismo se hacía una ecocardiografía. 9 pacientes se excluyeron del análisis de los datos por una mala ventana acústica
y 11 porque en el cateterismo pues no tenían hipertensión pulmonar. Los pacientes, el 36% tenían hipertensión pulmonar del grupo 1, el 40% hipertensión pulmonar del grupo 2 y observamos acá en la tabla cuáles fueron los valores de presión sistólica de la arteria pulmonar por cateterismo cardíaco derecho. En la totalidad del grupo fue 63 más o menos 21 y por eco fue 59 más o menos 17. Vemos una diferencia en la media de 4 milímetros de mercurio y en este gráfico de Bland-Altman observamos que hay una concordancia moderada entre la ecocardiografía y el cateterismo derecho para determinar la presión sistólica de la arteria pulmonar. Entonces, pues hasta este punto tenemos que la ecocardiografía es una herramienta útil, de bajo riesgo, que en general pues está disponible y que es fundamental en el screening pues de la hipertensión pulmonar y que la confirmación diagnóstica pues nos la va a dar el cateterismo cardíaco derecho. Entonces, ¿qué vamos a evaluar nosotros? Este es el orden en el que vamos a abordar los parámetros. Hay en la guía descritos 12 parámetros que son sugestivos de hipertensión pulmonar. Vamos a evaluarlos pues de acuerdo a las ventanas ecocardiográficas en los que se obtienen. Vamos a mirar cómo se determina la presión, cómo se estima la presión sistólica de la arteria pulmonar mediante ecocardiografía y otras cosas que podemos evaluar para orientarnos en la etiología, sobre todo del grupo 2. Entonces empezamos con la vista paraesternal eje largo. Esta es una vista que obtenemos en el cuarto espacio intercostal, generalmente puede ser un poco más alto o más bajo de acuerdo al paciente, paraesternal izquierdo con el indicador apuntando al hombro derecho. Entonces, ¿qué vamos a encontrar desde esta vista? Entonces, esta es la vista usual. Tenemos entonces el tracto de salida del ventrículo derecho. Vamos a encontrar además la aurícula izquierda, la válvula mitral. Vamos a encontrar también el ventrículo izquierdo y vamos a encontrar la válvula aórtica y la aorta. Entonces, nuestro objetivo cuando hacemos la valoración de hipertensión pulmonar es centrarnos pues desde esta vista o evaluar muy bien cuál es la longitud de este tracto de salida del ventrículo derecho. Esta es la porción proximal. El valor desde esta vista normal, el rango de normalidad, está entre 20 y 30 milímetros. Esto es el valor que nos da la Sociedad pues, de Ecocardiografía de España, que a su vez asumió las recomendaciones que hizo la Sociedad Europea y Americana. Incluye pues 2 desviaciones estándar respecto a la media. Entonces, cuando hacemos esa medida y nos da por encima de 30 milímetros, sabemos que pues ya está alterada. Aquí estamos viendo una imagen de una de las pacientes del hospital San Vicente, que pues tenía hallazgos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar y aquí observamos un tracto de salida proximal alterado pues en su tamaño. Desde la vista paraesternal eje corto, ¿qué hallazgos podemos encontrar? Entonces, bueno, aquí para recordar la vista paraesternal eje corto, cuando tenemos el transductor en el eje largo, hacemos una rotación llevando el indicador pues a apuntar hacia el hombro izquierdo. Ahí podemos hacer tilt o ajustar la rotación para obtener la mejor imagen posible y desde esta vista podemos observar los grandes vasos. Entonces, ¿qué nos da la ventana de los grandes vasos? Nos permite observar aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, la válvula pulmonar, la arteria pulmonar. Entonces, aquí, ¿qué medidas se hacen? Entonces, aquí vemos entonces en el tracto de salida del ventrículo derecho la medida proximal y la medida distal. Vemos nuevamente pues cuáles son los rangos de normalidad según las guías que les comenté. Importante y llamativo que el tamaño de normalidad que se establece para la porción proximal del tracto de salida desde esta vista es diferente a la vista previa. Acá el rango de normalidad establecido va hasta 35 milímetros. Esto es por la imagen pues, que se logra obtener y en las mediciones de diferentes personas de diferentes países lo que daba como normal. En la porción distal el valor normal es hasta 27 milímetros.
¿Qué más podemos evaluar acá? El tronco de la arteria pulmonar. Esto no lo incluye la guía de forma sistemática porque no siempre se obtiene una buena imagen. Sin embargo, si la persona tiene la ventana adecuada, se considera anormal un valor por encima a 25 milímetros. Bueno, entonces, ¿qué más podemos evaluar desde esta vista? Vamos a evaluar el tiempo de aceleración, el tiempo de lo que se evalúa es a nivel de la válvula pulmonar, el tiempo de aceleración durante la eyección. Cuando ese tiempo es menor a 105 milisegundos, entonces está alterado. ¿Y qué nos indica eso? Que hay una poscarga aumentada y pues disminuye ese tiempo eyectivo a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. Aparte de medir el tiempo, miramos también cuál es la morfología de la onda en el Doppler pulsado y si se presentan o no escotaduras. Aquí tenemos el ecocardiograma también de uno de nuestros pacientes del Hospital San Vicente Fundación y lo que estamos acá parados pues en la vista de los grandes vasos. A este nivel está la válvula pulmonar, se puso en Doppler pulsado y la medición se realizó aquí como en la parte baja, en la parte pues pulsada de la eyección. El tiempo en este caso que nos dio fue de 84 milisegundos, entonces está alterado, es menor a los 105 que mencionábamos. Y este pues ya extraído de la literatura, aquí estamos viendo una escotadura a nivel medio que también nos está hablando de una morfología sugestiva de poscarga alterada. Este estudio fue publicado en el año 2011. En el estudio lo que se quiso evaluar era si la desaceleración sistólica a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho se relacionaba pues con incremento de la impedancia de la arteria pulmonar, que es pues de lo que nos habla la guía y lo que estamos comentando. Entonces lo que hicieron fue revisar el ecocardiograma de 88 pacientes con hipertensión pulmonar y 32 pacientes con hipertensión pulmonar y falla cardíaca sistólica. Miraron cuál era la morfología de la onda, establecieron pues 3 patrones, uno que era normal, uno con una escotadura media y otra que era una escotadura sistólica tardía. ¿Y qué observaron ellos? Entonces ellos compararon pues estos hallazgos ecocardiográficos con el cateterismo derecho y observaron entonces que la resistencia pulmonar era mayor en los pacientes que tenían la escotadura media, seguido pues por los pacientes que tenían la escotadura al final de la sístole y la menor era pues en los pacientes que no presentaban la escotadura. También evaluaron la velocidad de regurgitación tricuspidia y esta fue mayor en los pacientes con la escotadura media respecto a los que tenían escotadura tardía o no la tenían. Ya más adelante vamos a ver cómo se hace esa medición. Evaluaron parámetros de función ventricular como el TAPSE, como el cambio de área fraccional y pues era significativamente menor en los pacientes con la escotadura media. Bueno, desde esta vista pasamos también allí desde el paraesternal eje corto, podemos ver grandes vasos y si inclinamos el transductor un poco más hacia abajo, nos encontraremos entonces primero con el eje corto de la mitral y posteriormente, si inclinamos un poco más hacia abajo, el eje de los músculos papilares. Entonces, en este eje, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar cuál es la posición del septum, ¿listo? Lo normal es que pues veamos que el ventrículo derecho esté en forma de D y la predominancia pues es del ventrículo izquierdo. Cuando hay una rectificación del septum es pues un signo sugestivo de incremento de las presiones en las cavidades derechas. Aquí observamos pues un ejemplo extraído de la literatura de alteración pues de la posición del septum. Listo. Ahora pasamos a la vista apical 4 cámaras. Desde la vista apical 4 cámaras lo que se hace es, en donde sentimos el choque apexiano, colocamos el transductor y vamos a observar básicamente ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, válvula tricúspide y mitral y ambas aurículas. Entonces, ¿qué medidas tenemos acá? Aquí tenemos el diámetro basal del ventrículo derecho y el diámetro medio del ventrículo derecho.
La guía pues española nos da los valores de normalidad, el diámetro basal hasta 41 milímetros y el diámetro medio hasta 35 milímetros. ¿Qué más se mira? Entonces se mira el área del fin de diástole y el área de fin de sístole. Hay unos valores también establecidos por género e indexados a superficie corporal. La recomendación es, si realizamos esta valoración, pues hacerlo indexado a la superficie corporal. Adicionalmente, estas áreas van a ser fundamentales pues, para el cálculo del cambio de área fraccional, que nos habla de la función sistólica ventricular derecha. Entonces, en esta vista, ¿qué vamos a observar? Entonces, vamos a observar que la relación entre la distancia pues, basal del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo va a estar alterada con un predominio del ventrículo derecho. Adicionalmente, ¿qué podemos observar? Un aumento del tamaño de la aurícula derecha. ¿Cuándo consideramos que está aumentada? Cuando su área es mayor a 18 centímetros cuadrados. También podemos evaluarlo pues, con volumen, de acuerdo pues, al instrumento de medida que tengamos, si nos permite o no hacerlo, con estos rangos establecidos pues, como de normalidad. Cuando está por encima de 27 mililitros por metro cuadrado en mujeres es alterado, y en hombres cuando está por encima de 32 mililitros por metro cuadrado. Aquí entonces estamos observando una de las imágenes obtenidas en el Hospital San Vicente Fundación y vemos aquí claramente que está alterada la relación entre el diámetro basal de ambos ventrículos con un aumento significativo pues acá en las cavidades derechas. El cambio de área fraccional, como les decía, es uno de los parámetros de medida de la función ventricular derecha y refleja pues, los componentes longitudinal y radial de la contracción ventricular derecha. No incluye el aporte que hace el tracto de salida en la función sistólica global y se considera que está alterada cuando sus valores están menores al 35% y pues implica disfunción sistólica del ventrículo derecho. ¿Cómo más podemos evaluar la función del ventrículo derecho desde esta vista? Entonces, a través del TAPSE, que el TAPSE es la excursión longitudinal del anillo tricuspidio, medida en modo M. Entonces, nos paramos acá en la porción lateral del anillo, se pone en modo M el ecógrafo y se mide el desplazamiento de la válvula desde la base acá hasta la parte pues, más alta de la curva. Un TAPSE alterado es cuando está por debajo de 18 milímetros, es representativo pues de la función del ventrículo derecho. Hay que tener en cuenta que hay ciertas condiciones en las cuales puede infraestimar la función, una de ellas pues es pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente. ¿Qué otro parámetro tenemos? La onda S, determinada por Doppler pulsado. Entonces, esta onda S se hace con Doppler pues, tisular, se coloca pues también desde el enfoque apical, se mide en la pared libre del ventrículo derecho y el valor de normalidad es superior a 9.5. Cuando está por debajo nos habla de disfunción diastólica. Alteraciones o pues en qué contextos no es precisa o no, sí puede verse alterada no por alteración de la función sino por el contexto clínico del paciente en posoperatorio de toracotomía, en pacientes que han sido llevados a tromboanderectomía pulmonar o trasplante cardíaco. Bueno, entonces aquí tenemos el resumen de las alteraciones de los parámetros de función que vamos a evaluar desde la vista apical. Entonces, un cambio de área fraccional menor al 35%, un TAPSE menor a 18 milímetros o una onda S' menor a 9.5 centímetros por segundo. Hay un parámetro que pues, se cita en la guía y es la relación entre el TAPSE y la presión sistólica de la arteria pulmonar. Este artículo publicado en el año 2018 evaluó cómo los valores de esta relación tenían un valor pronóstico en los pacientes con hipertensión pulmonar. En total se incluyeron 290 pacientes, fue un estudio realizado en Hesse, Alemania, y lo que ellos establecieron fueron pues, 3 grupos. Un grupo en donde la relación era baja, era menor a 0.19, un grupo en donde la relación era intermedia entre 0.19 y 0.32 y un grupo en donde la relación era alta, mayor a 0.32, es decir, la presión sistólica de la pulmonar estaba aumentada y el TAPSE estaba
disminuido. ¿Y qué observaron ellos? En total tuvieron 83 pacientes en el tercil bajo, 93 en el medio y 85 en el alto. Ellos vieron que esta relación impactaba la sobrevida. Entonces, la sobrevida era menor en los pacientes que tenían aumentada esta relación. ¿Qué otra cosa evaluamos? La presencia de efusión pericárdica. La efusión pericárdica puede ser observada desde la vista apical 4 cámaras, desde el eje corto o eje largo paraesternal, o incluso pues desde el subcostal, depende de en qué parte pues se encuentre el derrame. Aquí estamos viendo pues un ejemplo de la literatura en donde se observa acá efusión pericárdica. A este nivel también la observamos, y pues adicionalmente este paciente en particular, qué pena, aquí tenía efusión pleural también. Acá vemos también, pero esto es ya desde una vista subsifoidea, efusión pericárdica, incluso acá con colapso de cavidades, que nos habla pues más de un taponamiento. Bueno, entonces, ¿qué se ha visto? Que la efusión pericárdica es un factor también que determina el pronóstico. Sobre todo, esto pues, fue un estudio realizado en pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1. Incluyó 200 pacientes, se realizó pues, en Pittsburgh entre octubre de 1990 y noviembre de 2007. 20% de los pacientes al inicio del estudio tenían derrame pericárdico y 29% lo tuvieron pues en algún momento del estudio. Ellos dividieron acá los pacientes en esta tabla en si tenía efusión pericárdica en algún momento, o sea el 29% que comentaba, o si no lo tuvieron, y que observaron ellos que en los pacientes que tenían efusión pericárdica los valores del área de la aurícula derecha, los valores de dilatación del ventrículo derecho, las disfunciones ventriculares, la regurgitación tricuspidia era mayor, hablando pues de mayor disfunción derecha. Adicionalmente, ¿qué observaron? Acá vemos divididos los pacientes en 4 grupos. Y estamos evaluando la sobrevida. Entonces, la primera línea continua es de los pacientes que no tenían efusión pericárdica en ningún momento del estudio, entonces son los que tuvieron mayor sobrevida. En la 2 vemos pacientes que inicialmente tenían efusión pericárdica, pero que luego pues se resolvió con el manejo de su patología. En la 3 eran pacientes que inicialmente no tenían y posteriormente la desarrollaron, y en la 4 son los pacientes que desde el inicio tuvieron efusión pericárdica y nunca la resolvieron. Entonces vemos que también este hallazgo es un indicador de mortalidad, y aquí vemos el hazard ratio y pues vemos que la mortalidad era significativamente mayor, un hazard ratio de 3.8 con un intervalo de confianza de 1,9 a 7,5 en los pacientes con efusión pericárdica desde el inicio. Bueno, muy bien. ¿Qué más vamos a evaluar? La vena cava. Entonces, la vena cava la evaluamos desde la vista subsifoidea con el indicador mirando pues hacia la porción superior. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Un tramo pues de la vena cava. Aquí vamos a ver la suprahepática drenando. ¿Y qué pasa en los pacientes con hipertensión pulmonar? Que la vena cava está distendida y no colapsa. Entonces, lo que nos indica la guía es que midamos entonces la vena cava desde la vista subcostal con el paciente en posición supina y en eje largo. Entonces, eso es, por ejemplo, el primer paciente, estamos acá, vemos la vena cava. En este caso es una vena cava que pues tiene un diámetro no muy grande y lo que se hace es medirla a 1 o 2 centímetros de la unión con la aurícula derecha, desde esta vista de eje largo. Aquí vemos que la rotaron pues a una vista de eje corto, y acá la pusieron en modo M para ver pues el comportamiento durante el ciclo respiratorio. En este paciente es una vena cava visualmente que se ve pequeña y que además colapsa. Este es un caso contrario en el cual la vena cava se ve dilatada, tanto en eje largo como en eje corto, y no colapsa durante el ciclo respiratorio. ¿Y cómo interpretamos eso? Entonces, si la vena cava tiene un diámetro menor a 2.1 y además colapsa, se estima que el paciente tenga una presión en la aurícula derecha de 3 milímetros de mercurio, usualmente entre 0 y 5.
Cuando el diámetro de la cava es menor a 2.1, pero no colapsa, o el diámetro es mayor a 2.1 y colapsa, entonces estimamos una presión de la aurícula derecha de 8 milímetros de mercurio. Cuando la vena cava mide más de 2.1 y además no colapsa, entonces estimamos una presión de la aurícula derecha de 15 milímetros de mercurio. Hay que tener en consideración que estos valores son estimados para pacientes que están en ventilación espontánea. En ventilación invasiva podrían pues estar aumentados y no pues secundario pues a esa ventilación invasiva. También que hay que considerar que pues no hayan alteraciones en la cava, de pronto estrechez en la unión a la aurícula o algún trombo de más que pueda aumentarnos la distensión y disminuir la colapsabilidad sin necesariamente implicar una alteración en la presión de la aurícula derecha. ¿Qué otro parámetro nos menciona la guía? Entonces, la velocidad pico de regurgitación tricuspidia. Entonces, cuando se aumentan las presiones a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, vamos a aumentar la presión en el ventrículo derecho y el gradiente pues, de presión entre el ventrículo y la aurícula y podemos empezar a observar esta velocidad incrementada. Entonces aquí estamos viendo una de las imágenes también realizadas en el Hospital San Vicente y observamos acá un jet de regurgitación tricuspidia. Esto para pues, poder observar los jets de regurgitación lo hacemos mediante el uso del Doppler color. ¿Y qué se hace? Entonces se pone allí mismo también el Doppler pulsado y se mide la velocidad pico de regurgitación, aquí de la base hasta ya la porción más alta de la curva. Entonces, en este caso, por ejemplo, la velocidad pico fue de 3.52, es una velocidad que está aumentada, está por encima de 2.8 y el sistema nos calcula además el gradiente de presión que dio 49.5, está alterado. Entonces, ¿cómo se calcula el gradiente de presión de regurgitación? Entonces, se estima a partir de la velocidad máxima de regurgitación tricuspidia mediante la ecuación simplificada de Bernoulli, que dice que es 4 veces esa velocidad máxima al cuadrado. Entonces se mide en sístole y es un parámetro que se va a usar para el cálculo de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Entonces aquí justamente estamos hablando del gradiente, se estima el gradiente y se le suma la presión que estimamos en la aurícula derecha y eso nos da la presión sistólica de la arteria pulmonar. También hay una opción, no está pues como recomendación en la última guía, medirla pues de forma sistemática, pero es otra consideración que debemos tener en cuenta y es que a través de la suma del gradiente de regurgitación pulmonar que se obtiene pues desde la vista de grandes vasos más la presión de la aurícula derecha podemos estimar la presión media de la arteria pulmonar. Entonces, ya en síntesis, la guía luego pues nos dice, bueno, estos son los parámetros que nos van a hablar de alteración, nos habla de parámetros ventriculares, parámetros de la arteria pulmonar y parámetros de la vena cava inferior y de la aurícula derecha. Ventriculares, lo que ya dijimos, alteración de la relación del diámetro basal entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, alteración pues en la posición del septum, una relación TAPSE, presión sistólica de la pulmonar alterada, una alteración en la velocidad pico en el tracto de salida del ventrículo derecho, una regurgitación, una velocidad de regurgitación pulmonar aumentada o una alteración en el diámetro pues, de la arteria pulmonar, en la cava, lo que dijimos, que esté dilatada y que no colapse. Ellos acá hacen una diferencia entre una inspiración profunda o una inspiración pues, regular. Y pues alteración en el área de la aurícula derecha. Entonces, ¿qué dicen ellos? Si usted encuentra alterada, puede encontrar pues, ciertos valores de velocidad de regurgitación tricuspidia. Si es menor a 2.8 y no encuentra ninguno de los otros parámetros, entonces pues no tiene hallazgos ecográficos sugestivos, sino una baja probabilidad de hipertensión pulmonar. Si la velocidad pico de regurgitación tricuspidia es menor a 2.8 metros por segundo, pero usted encuentra al menos 2 parámetros alterados en 2 categorías distintas, o sea que sea ventricular, de la arteria o de la cava y la aurícula, entonces es una probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar.
si el valor de velocidad de regurgitación está entre 2.9 y 3.4 y no encuentra ningún otro parámetro, entonces sigue siendo probabilidad intermedia, pero si encuentra dos parámetros, dos categorías distintas, es alta probabilidad. O el hecho de que encuentre una velocidad pico de regurgitación tricuspidia mayor a 3.4 metros por segundo. Y pues ya de acuerdo al contexto clínico, pues ya el médico pues determina el proceso a seguir. No hubo pues una variación de la guía previa respecto a la guía actual en relación a estos parámetros. Y lo que sí hubo, como les decía, fue una variación en la definición de la hipertensión pulmonar en el valor hemodinámico, pues diagnóstico por cateterismo. Entonces, la pregunta que uno se hace es si disminuimos el valor de la presión media de la arteria pulmonar para la definición de hipertensión pulmonar, ¿por qué seguimos usando pues el mismo valor de gradiente de regurgitación tricuspidia o velocidad pico de regurgitación de la tricúspide? Entonces pues se realizó un estudio en el año 2021 para comparar cuál era el valor de la regurgitación tricuspidia screening, tanto para la definición previa como la definición actual. Querían ver cuál era esa capacidad, esa sensibilidad y especificidad. Entonces se usaron datos de cateterismo cardíaco derecho y ecocardiografía de 1.264 pacientes, también un estudio realizado en GES Alemania entre el año 2008 y 2018. Vemos entonces acá en la gráfica A la comparación de especificidad y sensibilidad para diferentes puntos de corte de esta variable. Esto es para la definición previa. Entonces, el punto de corte de 31 da una sensibilidad del 95%, una especificidad del 36%, un valor predictivo positivo del 79%, valor predictivo negativo del 76%. Ese pues es el punto de corte que ya venía establecido. Como sabemos, en una prueba de screening lo que queremos es alta sensibilidad y sacrificamos un poco la especificidad. Este segundo cuadro corresponde a los pacientes pues, con hipertensión pulmonar, con una media superior a 20 milímetros de mercurio, y lo que se observa es que el valor de corte de 31 tiene una sensibilidad del 93%, especificidad del 46%, valor predictivo positivo del 89% y predictivo negativo del 61%. Acá observamos los pacientes que además de tener la media por encima de 20 tuvieron una resistencia vascular pulmonar superior a 3 unidades Woods. Y entonces sensibilidad del 96%, especificidad del 30%, valor predictivo positivo del 69% y valor predictivo negativo de 84% con ese punto de corte de 31 milímetros de mercurio para el gradiente de regurgitación tricuspidia. A partir de los hallazgos de este estudio es que ellos deciden pues mantener ese valor de gradiente dentro de las estimaciones de la presión de alteración pues en la velocidad de regurgitación tricuspidia. Entonces, a pesar del cambio de definición, nos sigue sirviendo como una herramienta de screening con ese punto de corte. Entonces hasta aquí vimos como los hallazgos de hipertensión pulmonar y ya para cerrar vamos a hablar entonces qué más podemos ver. Entonces si es del grupo 2, ¿qué podemos ver? Alteraciones en tamaño auricular izquierdo, en el grosor y tamaño y función ventricular izquierda, tanto en la función sistólica o diastólica. Hay unos parámetros pues específicos para valorar esto que no son parte de la revisión de hoy, pero sí debemos tener en cuenta que es otra de las cosas que podemos detectar y que nos orienta en el diagnóstico. Podemos valorar también pues, las válvulas mediante ecocardiografía. En relación a las cardiopatías congénitas, mediante ecocardiografía transtorácica podemos identificar el situs, podemos evaluar ciertas conexiones auriculares y ventriculares, alteraciones valvulares, podemos identificar grandes vasos como vimos. El Doppler y el contraste pueden favorecer la identificación de anomalías y hay ciertas alteraciones como los defectos del seno venoso, el retorno venoso anómalo, que podrían requerir otro tipo de exámenes como ecocardiografía transesofágica, tomografía o resonancia cardíaca. Esto es también pues, un apartado de la guía en el que nos dicen estos hallazgos son unos sugestivos de que la hipertensión pulmonar es del grupo 2, entonces ellos nos dicen, mire si hay dilatación auricular izquierda, si hay insuficiencia mitral y si hay alteraciones en la función ventricular izquierda.
También hay los parámetros ecocardiográficos, por ejemplo, esto se usan para la predicción, como les decía, de mortalidad, de sobrevida, para dar pronóstico, y esta es una tabla que aparece en el apartado de hipertensión del grupo 1, entonces no solo nos sirve para diagnóstico, sino para pronóstico. En conclusión, la ecocardiografía es un método no invasivo de elección para el estudio del paciente con sospecha de hipertensión pulmonar. Para el estudio pues, inicial, el enfoque permite detectar alteraciones en la morfología y la función cardíaca, así como estimar parámetros hemodinámicos útiles en el proceso diagnóstico, de seguimiento y pronóstico de la hipertensión pulmonar. Es valiosa en la detección de la causa de hipertensión pulmonar, especialmente la secundaria a enfermedad ventricular izquierda o cardiopatía congénita cardíaca. No hay un parámetro ecocardiográfico único que informe el estatus de la hipertensión pulmonar y la etiología subyacente. Se debe realizar una valoración de múltiples variables en diferentes vistas para estimar una probabilidad de presentar pues esta patología. Y por sí sola la ecocardiografía es insuficiente para el diagnóstico. Vamos a requerir pues siempre finalmente para el diagnóstico y la confirmación del diagnóstico un cateterismo cardíaco derecho, pero pues es un pilar fundamental que nos orienta en los pacientes. Listo, muchas gracias. Eso pues es lo que quería compartirles. Quedamos atentos a las opiniones, preguntas. Bueno, muy bien, Kate. Muy buena revisión, excelente. Vamos a ver las preguntas. Aquí arranca el profesor Andrés Palacio. Las personas que quieran preguntar, por favor, recuerden alzar la mano o mandar las preguntas por el chat y se las vamos pasando acá. Andrés, adelante, por favor. Sí, profe, sí se escucha. Bien, entonces Andrés, ¿será que Andrés no me está? Mientras Andrés arregla su problema, debe ser que tiene problemas técnicos. Juan Pablo levantó la mano. A Juan Pablo, adelante. Ya, profe, lo que pasa es que estaba inhabilitado el micrófono. Bueno, listo, ok. Bueno, adelante, Andrés. Sí, muy buenos días para todos. Yo tengo una pregunta, no sé si Kate tiene la respuesta y si no, el doctor Juan Pablo nos pueda, o pues me pueda colaborar con resolverla. Si bien los pacientes con hipertensión pulmonar tienen pues dilatación de las cavidades, pueden tener dilatación de las cavidades derechas y dilatación de la vena cava, yo quisiera saber si los parámetros que nosotros utilizamos para determinar si un paciente está en un estado de precarga dependencia, es decir, si está falto de volumen intravascular, como lo hacemos utilizando el índice de distensibilidad o colapsabilidad de la vena cava según el caso, es decir, según si el paciente está bajo soporte ventilatorio invasivo o no, son aplicables al paciente con hipertensión pulmonar. Es decir, si esto es útil en ellos, si se puede, digamos, utilizar estos mismos parámetros, o si definitivamente en ellos no se puede determinar el estado de precarga dependencia como lo hacemos en el resto de los pacientes. Pues, ¿responde? Iba a decir que me parece muy interesante lo que comenta el doctor Palacios. Sin embargo, no encontré un artículo en específico sobre el tema. Si de pronto el doctor Juan Pablo pues conoce eso, si hay puntos de corte distintos, sí sería chévere conocerlos, pero no encontré un artículo específico del tema. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Juan Pablo, adelante. Doctor Palacio, es muy buena pregunta. Se plantearía lo mismo que describimos normalmente en los pacientes intubados. La poscarga se altera, entonces estos pacientes, el índice de colapsabilidad de la cava no nos sirve, a menos que lo cumpla. ¿En qué circunstancias? Entonces tenemos hipertensión pulmonar, el paciente a pesar de eso tiene una cava pequeña y colapsa, entonces en eso sí se puede interpretar. Pero en los que no colapsa y tenemos hipertensión pulmonar significativa, no nos sirve. Lamentablemente no hay otro parámetro pues en ecocardio básica por debajo de la cava. Lo otro podríamos hacer el DEXUS y otros componentes para determinar déficit de volumen y también mirar las cavidades izquierdas que no tienen el kissing del ventrículo izquierdo y otros parámetros que nos pueden ayudar. Pero sí, las alteraciones en la colapsabilidad de la cava o la cambio de colapsabilidad de la cava se puede alterar por la poscarga en los pacientes con hipertensión pulmonar y eso también aplica a los pacientes intubados con PIP y entre mayor sea la PIP,
cambia la colapsabilidad de la cava. Entonces, esos pacientes que sí se colapsa, sí podemos interpretar que obviamente a pesar de tener una hipertensión pulmonar o a pesar de estar intubados, la cava está de pequeño tamaño, generalmente es menor de 12 milímetros y colapsa, es un parámetro de déficit de volumen. Pero aquellos pacientes que tengan intubación o hipertensión pulmonar y que no colapsen, no podemos determinar si el paciente realmente tiene un déficit de volumen o no. Y no hay un parámetro diferente a los que acabo de decir por ecocardiografía. Tendremos que buscar ya otros parámetros. Yo quería hacer otra aclaración de la exposición de Caterina, de pronto un dato puntual. En la medición de la velocidad de regurgitación tricuspidia es Doppler continuo, no pulsado. Bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí el doctor Luis Alfonso Bustamante hace una pregunta que pues ya la respuesta es fácil. ¿Tiene alguna utilidad las presiones de llenado en el ventrículo izquierdo, la relación E' para predecir la posibilidad de que se trate de hipertensión capilar versus capilar? ¿Tú qué opinas, Kate? Bueno, la relación E' es un parámetro que se usa para evaluar la función diastólica. Entonces, una alteración en la función diastólica pues nos hablaría probablemente de un componente aportado por el ventrículo izquierdo y que pues tengamos un componente poscapilar, es lo que yo creería ante esa pregunta. Yo hago una aclaración en esa respuesta que vemos en muchos informes y en muchos parámetros de evaluación de función diastólica. Como le decía muy bien Caterina, en ecocardiografía casi en todo no usamos un solo parámetro. Entonces esa relación E' es importante como uno de los parámetros de evaluación de disfunción diastólica, pero para evaluar disfunción diastólica debemos de evaluar al menos 4 parámetros e incluso en este momento hasta 5 si tenemos el strain de aurícula izquierda. La suma de esos parámetros nos puede dar indicios de aumentos de presiones de aurícula izquierda. Uno clásico era la relación E' mayor a 14, pero ese solo parámetro aislado no podemos hablar de presiones de llenado elevadas. Y otro parámetro que vemos muy frecuentemente en algunos informes que no está bien, es decir, relación E' de 16. Entonces la presión en cuña es igual a 16. No, eso no es un parámetro igual a la presión en cuña. Entonces tenemos que tener esa diferencia, que es uno de los parámetros de evaluación de función diastólica más otros que nos pueden dar un índice de qué disfunción, que si tiene o no disfunción diastólica, qué grado de disfunción diastólica, y si además esa disfunción diastólica según esos parámetros está correlacionada con unas probables presiones de llenado elevadas. Muy bien. A ver si hay otra pregunta. Antonio Isaac Aparicio. Profe, es que no entendí en la charla de Kate cómo se hace para medir la presión media de la pulmonar. Es que no, como que no sé si me distraje en ese momento, no sé qué pasó, pero no lo entendí. Toño, pues lo que yo encontré es que uno mida el gradiente de regurgitación de la pulmonar y le suma la presión de la aurícula derecha que estima. Y con eso puede hacer una estimación de la presión media de la arteria pulmonar. Yo en estos días justamente le preguntaba al profe que cuál era el parámetro, pues como un parámetro más específico, si era mejor estimar la media o estimar la sistólica. Entonces, pues, me gustaría que el profe nos compartiera su reflexión al respecto. Entonces, las guías y todos los libros siempre nos dicen que debemos de evaluar la velocidad de regurgitación tricuspida, como clásicamente se dice, como presión sistólica arteria pulmonar. Pero hay parámetros que podemos utilizar en ecocardiografía para determinar también la presión media, que es como se hace generalmente la presión más importante en cateterismo para determinar hipertensión pulmonar, mayor de 20 o no. Lo que podemos evaluar en los pacientes que tengan insuficiencia pulmonar, no todos tienen insuficiencia pulmonar, pero los pacientes que tienen hipertensión pulmonar generalmente significativa, al menos vamos a tener una insuficiencia pulmonar leve. La velocidad protodiastólica, como lo mostró en una de las fotos la doctora Caterine, esa velocidad de regurgitación tricuspida que mostró en ese paciente que era de 53, si no estoy mal, a eso le sumamos la presión de aurícula, y esa es aproximadamente la presión media de arteria pulmonar. Otro parámetro que podemos utilizar es en la misma velocidad de regurgitación tricuspidia trazar la velocidad de regurgitación tricuspidia como la media de esa velocidad y sumar la presión de aurícula derecha. ¿Qué problema hay, como se lo explicaba en ese momento a Caterine? Hay pacientes que la presión pulmonar sistólica está infraestimada
y eso lo tenemos que tener en cuenta, y tal vez muchos estudios dan una discrepancia entre el cateterismo y la eco, aunque el eco no es exacto, pero miramos que en ese estudio una buena correlación simplemente de la presión sistólica, una diferencia de 4 milímetros de mercurio, para mí me parece una muy buena correlación. Que pacientes con disfunción ventricular derecha o insuficiencia tricúspide severa, infraestimamos la presión sistólica arteria pulmonar. Entonces, en esos pacientes, probablemente sí sea mejor, o sea, fuera de los parámetros habituales de dar la velocidad de reclutación tricúspide y la presión sistólica, medir en la insuficiencia pulmonar la presión media arteria pulmonar, porque podemos tener medias más altas de lo que podemos tener en el trazado de la velocidad de reclutación tricúspide. Entonces, en esos pacientes que tendemos a infraestimar la presión sistólica, esa insuficiencia pulmonar nos puede servir mucho. No sé si quedó clara la respuesta, Antonio. Entonces, la velocidad de regurgitación protodiastólica, la que mostraba Caterina en una foto, no sé si la puedes volver a mostrar. La velocidad de regurgitación, la velocidad protodiastólica más la presión de aurícula es aproximadamente la presión media arteria pulmonar. Y se hace con Doppler continuo, profe, ¿cierto? Continuo. Ok, perfecto. A ver, que ya lo va a mostrar ella, que lo tenía en una fotico. Lo otro, mientras va buscándolo ella, el derrame pericárdico, ella mostraba un derrame pericárdico severo con colapso de cavidades derechas. No es lo habitual en hipertensión, esa foto. No es lo habitual en hipertensión pulmonar. Generalmente el parámetro que es parámetro de mal pronóstico es un derrame pericárdico leve. Una hipertensión pulmonar por sí sola no da un derrame pericárdico severo ni colapso de cavidades derechas. Entonces, mira, ahí está la velocidad de regurgitación tricuspidia, pulmonar, protodiastólica, que ahí nos dio 53, a eso le sumamos la presión que nos dé la aurícula derecha, y eso nos da aproximadamente la presión media. Bueno, no sé si hay otras preguntas. Tenemos unos 5 minuticos más. Bueno, antes de que se vaya Juan Pablo, muchísimas gracias de nuevo, pues, sí, sigue, Antonio. Una preguntita. Si el profe Juan Pablo nos tuviera que decir, o sea, muchachos, hay un paciente con una hipertensión pulmonar severa y creemos que está en una hipertensión pulmonar severa en la unidad de cuidados intensivos y no tenemos la manera de medir todas las cosas que pues un ecocardiografista experto lo hace. ¿Qué nos sugeriría que supiéramos hacer adecuadamente y que aprendiéramos a hacer para poderlo hacer de la mejor manera y aproximarnos de la mejor manera al paciente? Pues Antonio, como lo decía, en eco hay muchos parámetros. Decir cuál es el mejor parámetro, generalmente es agrupar varios, pero siempre el parámetro fundamental va a ser la velocidad de regurgitación tricuspidia, pero intentar no quedarnos solo con ese parámetro. Entonces, el segundo que buscaría para hacer una valoración aproximada es ese que te comentaba ahora, el de la insuficiencia pulmonar. El pero es que a veces no nos podemos alinear muy bien, no tiene mucha insuficiencia pulmonar, pero sería el segundo parámetro que rápidamente nos puede dar una correlación de qué tanta hipertensión pulmonar tienen esos pacientes, esos dos. Ya de resto, sumarle los otros parámetros en los que más podamos medir sería importante. Pero como siempre, la velocidad de regurgitación tricuspidia y lo segundo, la velocidad protodiastólica pulmonar. Esos son los dos primeros que yo buscaría. Y a esos sí puedo sumarle el resto que ha mencionado muy bien Caterina. Gracias, profe. Bueno, muy bien, ya estamos terminando. Juan Pablo, antes de que te vayas, bueno, muchas gracias de nuevo por acompañarnos siempre en estas actividades. Como creo que en este ciclo de hipertensión pulmonar, o no sé, los muchachos de pronto me corrigen, pero que yo me acuerdo no tenemos vinculado lo de las imágenes tomográficas, quería preguntarte algo, danos tu opinión sobre eso, porque digamos que hemos tenido discrepancias en el grupo con respecto a los hallazgos tomográficos, tanto de tomografía pulmonar sin contraste como con contraste, con respecto a evaluar si un paciente puede tener una posibilidad de una hipertensión precapilar o postcapilar en relación a estos hallazgos de las relaciones de la arteria pulmonar con la arteria aórtica, el tracto de salida del ventrículo derecho, el análisis de vidrio esmerilado, las opacidades, todo ese cuento que hacen los radiólogos con respecto a un análisis previo discriminatorio sobre la hipertensión pulmonar respecto a si es precapilar o postcapilar. ¿Cuál es tu opinión antes de cerrar esta reunión sobre eso?
Pues la tomografía nos da más hallazgos es de patología como tal y descartar tromboembolismo pulmonar, descartar patología pulmonar, pero ser muy exacto en valorar si es precapilar, poscapilar y fuera del diagnóstico de estos dos diagnósticos, si es por afectación pulmonar o por tromboembolismo pulmonar, nos puede servir la dilatación del tronco de la pulmonar, pero es que el parámetro de dilatación del tronco de la arteria pulmonar es diferente al de la eco, primero. Segundo, es un estudio muy viejo en el cual le da dos parámetros, 27 para mujeres y 29 milímetros el tronco de la pulmonar para decir si está dilatado. Y como siempre lo he dicho, es muy diferente ser un paciente de 1,40 o 2 metros. Entonces, ahí hay discrepancias en la tomografía. Nos puede servir ese otro parámetro que mencionaba el doctor Atortúa, que es la relación del tronco de la pulmonar con la arteria pulmonar. Si el tronco de la pulmonar es más grande que la arteria aorta, que la aorta, si ese tronco es más grande que la aorta, es un parámetro que está dilatado, así no nos dé el 27 o 29. Entonces son parámetros indirectos de que hay hipertensión pulmonar. Podemos ver parámetro indirecto de dilatación del ventrículo derecho, pero como es un corte axial, muchas veces se puede equivocar la tomografía y puede decirnos dilatación del ventrículo derecho y vamos en la eco y no está dilatado, porque no hay una forma exacta de medirlo en la tomografía, y más una tomografía que se hacen medidas axiales que no es tomografía cardíaca. Entonces, tenemos que conocer los limitantes de todos los estudios. No hay estudio exacto para nada, ni la tomografía, ni la resonancia, ni la eco, incluso hasta el cateterismo, que es supuestamente el gold estándar. He encontrado cateterismos que se equivocan porque no hacen una adecuada medición de la presión pulmonar ni de los otros parámetros. Entonces, todos los parámetros tienen sus errores y todos los estudios tienen sus limitaciones. Debemos de conocerlas y saberlas aplicar, porque tampoco podemos satanizar al radiólogo porque él tiene sus limitantes en el estudio, puede dar la información que puede dar y de ahí tenemos que asociar con otros estudios como es la ecocardio, que es el primer parámetro de screening en todos estos pacientes. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Así es. Lo que pasa es que hemos tenido esos conflictos y aunque no se trata de satanizar al radiólogo, la cuestión es que algunos colegas han tomado decisión con respecto a que interconsultar, por ejemplo, reumatología, neumología, porque en la tomografía del tórax el radiólogo, además lo escriben así con absoluta certeza, es su paciente con una hipertensión pulmonar claramente precapilar, porque patatín, patatán. Entonces, obviamente, no saber esas deficiencias que tienen los estudios hacen que los médicos tomemos decisiones erradas. Por ejemplo, he encontrado pacientes con ecocardios de aurículas supremamente dilatadas, BNPs elevadísimos, algunos pacientes con insuficiencia mitral, en fin. Entonces, sí, por eso quería que nos dieras tu opinión con respecto a eso para tener un análisis más crítico en el momento de leer los resultados de las tomografías. Creo que ya no hay más preguntas en el auditorio. Juan Pablo, ojalá nos pueda seguir acompañando en todas las actividades de esto de hipertensión pulmonar, porque tu experiencia y tus comentarios son de mucho valor. Muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves entonces en la segunda parte de nuestra actividad. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Felicitaciones, Kat.